Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a aprender a calcular la exergía de un gas ideal. Ya en el video anterior aprendimos a calcular la exergía de una sustancia pura. ¿Te has perdido este video? No te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y aprende hoy mismo de forma muy fácil y sencilla a calcular la exergía de una sustancia pura. Muy bien. Tomaremos como ejemplo el aire. Obsérvese que tenemos un cilindro pistón que contiene aire con ciertas propiedades, 400 kPa y 227 grados centígrados, y el ambiente se encuentra a 27 grados centígrados, es la temperatura ambiente, y la presión atmosférica es de 101 kPa, o lo que es lo mismo, la presión ambiente. Si no recuerdas qué es exergía o estás comenzando a estudiar la exergía, recuerda que exergía no es más que el trabajo útil o el trabajo ideal o el máximo posible que se obtiene cuando una sustancia cambia de estado. Pero ojo, a través de dos características: que el proceso sea reversible y que el estado final coincida con las condiciones ambientales. Así, el proceso sufrido por la sustancia es reversible, ojo, reversible, y el estado final del aire coincide con las condiciones ambientales. Obsérvese acá. Es decir, la temperatura final del aire es de 27 grados centígrados y la presión es la presión ambiente o la presión atmosférica, la cual vale 101 kPa. Cuando se cumplen estas dos características y calculas el trabajo en estas condiciones, ese trabajo es el que llamamos exergía. La exergía se denota así, aunque encontrarás otros libros que la denotan con la letra A, etcétera. Realmente tiene varias notaciones. Muy bien, pero más allá de la notación, lo importante es saber cómo obtenerla y su significado. Pero el significado ya lo conoces, es justamente el trabajo ideal, y es ideal porque el proceso es reversible cuando una sustancia cambia de estado desde un estado inicial cualquiera hasta el estado final que coincide con las condiciones ambientales. Y en este momento debes hacerte la siguiente pregunta: ¿en qué estado se encontrará el aire bajo estas condiciones? Es decir, en estado líquido, sólido o gaseoso. Todos sabemos que a temperatura y presión ambiente nuestro aire se encuentra en estado gaseoso, cosa que no sucedía con el agua. Recuerda que en el video anterior, el que ya te recomendé, comenzamos con unas condiciones iniciales de vapor sobrecalentado, pero cuando el agua se enfriaba hasta las condiciones ambientales, llegaba por supuesto al estado líquido, porque todos sabemos que a temperatura y presión ambiente el agua se encuentra en estado líquido. Muy bien, como tenemos una sustancia que se comporta en forma gaseosa, vamos a suponer que la misma obedece el comportamiento de un gas ideal. Ahora bien, ¿cómo calculamos la exergía en este caso? La exergía para un sistema cerrado se calcula de esta manera, obsérvese acá, donde, ojo, atención, U representa la energía interna en el estado inicial, V el volumen específico en el estado inicial y S representa la entropía en el estado inicial. Y luego del proceso se llega al estado final y este se representa con un sub cero. Por lo tanto, U sub cero es la energía del aire bajo condiciones ambientales, P sub cero es la presión ambiental, V sub cero es el volumen del aire a condiciones ambientales, T sub cero es la temperatura ambiente y S sub cero no es más que la entropía del aire bajo condiciones ambientales. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular cada uno de estos valores? Bueno, ya sabemos que nuestro aire se va a comportar como un gas ideal. Podemos suponer esto perfectamente. Y recuerda que cuando trabajamos con gases ideales, debemos suponer también los calores específicos, es decir, el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. ¿Cómo los vamos a considerar? ¿Variables o constantes? Para este ejemplo vamos a considerarlos constantes. Ya en videos anteriores hemos explicado que cuando los calores específicos son constantes y el gas es ideal, el comportamiento toma por nombre gas perfecto. En cambio, cuando los calores específicos son variables, debemos utilizar la tabla del aire. Muy bien. Comencemos a realizar los cálculos. Observa la primera diferencia, U menos U sub cero. ¿A qué será igual? Observa, como nuestro gas es ideal, U menos U sub cero será igual a C sub V, calor específico a volumen constante, por la diferencia de temperatura, T menos T sub cero. ¿Pero cuál es el valor del calor específico del aire? El calor específico del aire es constante, porque justamente lo estamos suponiendo constante, y este valor siempre vale 0,718 kJ por cada kilogramo Kelvin, multiplicado por la diferencia de temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura inicial, T? Bueno, la temperatura inicial es de 227 grados centígrados. Pero ojo, cuidado, atención. Cuando trabajemos con gases ideales,
nuestras temperaturas deben estar en unidades absolutas. Por lo tanto, si a 227 grados centígrados le sumamos 273, obtenemos que la temperatura absoluta es de 500 Kelvin, ¿correcto? Y de la misma manera la temperatura final, que es de 27 grados centígrados, T sub 0, si le sumamos 273, obtenemos una temperatura final absoluta de 300 Kelvin. Nunca olvides este importante detalle. Muy bien, vamos a proceder a sustituir temperatura inicial 500 menos temperatura final 300. Y por supuesto esto viene en Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la diferencia de energía interna es aproximadamente igual a 143,6 kJ por cada kilogramo. Perfecto. Continuemos. Al examinar la fórmula de la exergía caemos en la cuenta que P sub 0 lo conocemos, es la presión ambiental, pero la diferencia de volumen no. No conocemos el volumen inicial ni tampoco el volumen final. Vamos a proceder a calcular el volumen de nuestro gas ideal. Recuerda que en un gas ideal se cumple que PV es igual a RT, ¿correcto? Ojo, recuerda que V, vamos a recordarlo por si acaso lo has olvidado, V de esta manera no es más que el volumen específico, volumen sobre masa. Muy bien. Al despejar el volumen inicial, caemos en la cuenta que este es igual a RT dividido sobre la presión. ¿Cuánto vale la R del aire? También es una constante, vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin. Si estuvieras trabajando con otra sustancia como el helio, nitrógeno, oxígeno, debes buscar la R de esa sustancia. ¿A qué temperatura se encuentra inicialmente? A 500 Kelvin, siempre en unidades absolutas. Y esto dividido, ¿cuál es la presión inicial? 400 kilopascal. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado. Examinemos las unidades. Recuerda que joule, este joule que está aquí arriba, es newton por metro, ¿correcto? Cuando examinamos las unidades, caemos en la cuenta que newton cancela con newton, kelvin cancela con kelvin, kilo cancela con kilo. Por lo tanto, esto quedará en metro cuadrado por metro, que por supuesto es metro cúbico sobre kilogramos. Este kilogramo que está acá, obsérvalo. Perfecto, justamente esta es la unidad de volumen específico, volumen sobre masa. Ya te lo dije acá arriba, cuando te recordé que significaba el volumen específico. Muy bien. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico toma un valor aproximado de 0,36 metros cúbicos por cada kilogramo. Muy bien. Y ahora vamos a calcular el volumen específico en el estado final, es decir, V sub 0. ¿Cuánto vale V sub 0? Utilizamos la misma fórmula porque el aire se sigue comportando en forma ideal. Sería R por T dividido sobre la presión. La R del aire vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin multiplicado por la temperatura final, que es T sub 0, la temperatura ambiente, la cual vale 300 Kelvin, siempre en unidades absolutas, nunca lo olvides, dividido sobre la presión. ¿Cuál es la presión final? 101 kilopascal. Ya sabemos que en cuanto a unidad, esto genera como resultado el metro cúbico sobre kilogramo, unidad de volumen específico, y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que el volumen específico final es de 0,85 metros cúbicos sobre kilogramos. Muy bien, ya tenemos los volúmenes. Finalmente debemos calcular la entropía. Cuando trabajamos con sustancias puras, simplemente buscábamos el estado inicial y calculábamos la entropía inicial, luego el estado final y calculábamos la entropía final. Pero cuando trabajemos con gases ideales, vamos a calcular es la diferencia de entropía, así. La diferencia de entropía. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿qué fórmula debo utilizar? Recuerda lo siguiente. Cuando el gas es perfecto, es decir, es ideal con calores específicos constantes, podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, esta o esta. Puedes utilizar cualquiera, ambas te van a conducir al mismo resultado. Pero si los calores específicos son variables, debes utilizar esta fórmula. Y por supuesto, estos valores los obtienes de la tabla de la sustancia, en este caso, de la tabla del aire. Muy bien, continuemos. Por lo tanto, la variación de entropía en este caso será igual a C sub P por el logaritmo de temperatura final, que es T sub 0, sobre temperatura inicial, menos la R del aire por el logaritmo
de la presión final, que es la presión ambiente, sobre la presión inicial. Vamos a proceder a sustituir. Por lo tanto, nuestra diferencia de entropía será igual a... ¿Cuánto vale C sub P? El calor específico del aire es una constante y esta siempre vale 1,005 kJ sobre kilogramos Kelvin por el logaritmo de, ojo, siempre las temperaturas en unidades absolutas, nunca lo olvides, temperaturas en unidades absolutas. ¿Cuál es la temperatura final? 300 Kelvin, temperatura ambiente. ¿Y cuál es la temperatura inicial? 500 Kelvin, ya lo sabemos. Muy bien, siempre en unidades absolutas. Menos la R del aire es una constante, vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin por el logaritmo de. ¿Cuál es la presión final? 101 kilopascal. Y la presión inicial es de 400 kilopascal. Observa que fácil y sencillo es calcular la variación de entropía. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, kilopascal con kilopascal, y el resultado vendrá en kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Perfecto, unidad de variación de entropía. Muy bien, al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía toma un valor aproximado de menos 0,12 kJ sobre kilogramos Kelvin. En este caso, la variación de entropía ha dado negativa. Recuerda que la variación de entropía cuando una sustancia cambia de estado puede ser positiva o negativa. Muy bien, finalmente vamos a proceder a sustituir en nuestra fórmula de la exergía para conocer el máximo trabajo posible que se puede obtener de esta sustancia. Por lo tanto, la exergía del aire será igual a... ¿Cuánto nos dio la diferencia de energía interna? Bueno, nos dio 143,6 kJ por cada kilogramo, más, ¿cuánto vale la presión ambiente? 101 kilopascal. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado. ¿Cuánto nos dio el volumen inicial? Nos dio 0,36. Y el final, 0,85. Y por supuesto, los volúmenes vienen en metros cúbicos sobre kilogramos. Menos, este menos que está acá, menos, vamos a colocarlo acá debajo, menos, ¿cuánto vale la temperatura ambiente? Ojo, siempre en unidades absolutas, cuidado. La temperatura ambiente vale, en este caso, 300 Kelvin. Multiplicado por la variación de entropía. ¿Cuál fue el resultado de nuestra variación de entropía? Menos 0,12 kJ sobre kilogramos Kelvin. Examinemos las unidades. El primer valor viene en kilojoules sobre kilogramos, unidad específica de energía. Acá sabemos que metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un metro en la parte superior. Pero por supuesto, newton por metro es joule, ¿correcto? Por lo tanto quedaría kilojoule sobre kilogramos. Perfecto, exactamente esta misma unidad. Y por ello lo podemos sumar. Y finalmente, menos por menos es más, cuidado, menos por menos es más. Y cuando examinamos las unidades, Kelvin cancela con Kelvin, quedando también en kilojoule sobre kilogramos. Muy bien. Finalmente, al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la exergía del aire toma un valor aproximado de 130 kJ por cada kilogramo. Esta es la exergía, o lo que es lo mismo, el máximo trabajo obtenido cuando la sustancia sufre un proceso reversible, ojo, reversible, y cambia desde el estado inicial hasta un estado final que coincide con las condiciones ambientales. Eso es exergía. No te pierdas nuestro próximo video donde comenzaremos a calcular la exergía destruida. Tal como ya lo hemos mencionado, existen dos caminos, uno muy sencillo y otro un poco más laborioso, pero ambos te conducirán exactamente al mismo resultado. ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.